A comenzar a grabar de nuevo y vamos a hablar de palabras. Las palabras que son, pues, los elementos básicos, fundamentales de la comunicación, ¿verdad? Del lenguaje hablado, escrito y a veces hasta no verbal, ¿ok? Entonces también está el lenguaje corporal o el lenguaje no hablado, ¿ok? Y todo eso vamos a ver. Ahora, con las palabras tienen significado. Todas las palabras tienen significado, ¿cierto? Y hay unas palabras, un significado que es denotativo, que es lo que aprendemos en el diccionario. Dice rojo, color igual al de la flor, no sé qué tal. ¿Ok? Eso es significado denotativo. Un significado connotativo puede ser el significado que yo le doy, rojo, pelea, disgusto, eh, molestia o pasión o lo que fuera, el significado que yo le doy a las palabras, ¿ok? Condiciones que dependen además de nuestra experiencia, que dependen de cómo nosotros escuchamos las palabras, o qué sé yo, si estoy de buen humor, si estoy de mal humor, el tono de voz, quién la dice, quién la escucha. Por ejemplo, yo siempre digo, mira, yo tiendo a ser muy grosera, ¿sí? En mi día a día yo soy grosera, pero yo jamás digo groserías cuando estoy enfadada. ¿Por qué? Porque la connotación de yo decir una grosería enfadada es mucho más cortante, mucho más hiriente si yo estoy molesta. Entonces, cuando yo estoy molesta, yo evito, aunque me provoque, me quedo callada, ¿ok? Porque sé el impacto que tiene. Entonces, eso es importante saberlo. Fíjate tú, te voy a pedir que apuntes 10 sinónimos, te voy a pedir que los anotes por ahí. Incluso lo puedes hacer en el chat si quieres, voy a dejar de compartir y dame un segundo, voy a ponerle pausa a la grabación. Espérate. Ok. Entonces, cuando vemos esta tabla donde habemos dos personas nada más haciendo esto, me encantaría escuchar qué te parece a ti. A ver, es una palabra, se llama libertad, y las dos hicimos una lista de lo que para cada una de nosotras es la libertad. Y la única palabra que era una palabra que repetimos fue movimiento. ¿Qué te dice a ti esto? Bueno, que la libertad, bueno, no la libertad, como una palabra, exacto, cómo tiene un concepto y todas las connotaciones, ¿no? que puede tener. Exactamente. Por eso es que es tan importante y es clave en la PNL hacer preguntas. Mm, Sí, es verdad, es verdad. Siempre. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué es para ti libertad? ¿Qué quiere decir o a qué te refieres específicamente cuando tú dices libertad? ¿O qué quieres decir con libertad? No, yo siempre digo a los niños, le decimos, respeta, respeta. Y yo digo, y ellos dirán, ¿qué será eso? ¿Qué será eso de respeta? ¿Qué palabra es esa, no? Nadie se ha sentado con ellos a definir, decirles, mira, en esta casa, respetar es A, B, C, D, Y, ¿ok? Porque además, si tú vas a otra casa, respetar va a ser diferente. A lo mejor, por ejemplo, digo yo, mira qué cosa de culturas, ¿no? Nosotros casi que no nos quitamos los zapatos, ¿verdad? En Occidente. Pero, por ejemplo, tú, ahorita en este mundo de ver cosas de Corea, o sea, entrar a una casa con zapatos es la cosa más irrespetuosa del mundo. Súper irrespetuoso. Igual en los países árabes también. O sea, sobre todo en familias musulmanas. O sea, te tienes que quitar los zapatos para entrar, porque es una muestra de respeto. Pero si tú llegas aquí y te quitas los zapatos y dices, oye, ¿a esta mujer qué le pasó?
Se quitó los zapatos, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ahí te das cuenta. ¿Por qué? Porque somos seres completamente diferentes, porque manejamos diferentes mapas, diferentes formas de ver lo mismo. Y Sí. eso es importante tenerlo siempre, siempre presente, porque no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. Entonces, eso es súper importante tenerlo presente, ¿ok? Por eso es que entramos en el tema del mapa no es el territorio. Entonces, bueno, nos vamos a saltar un ejercicio que tenemos aquí, pero vamos a ver lo siguiente. Fíjate esto. Ahí están, los dos están pintando lo mismo, pero Picasso lo pintó como un cubo y Dalí lo puso derretido en un árbol, ¿ok? El mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio, no me canso de decirlo. Fíjate estos dos, ¿qué están viendo ellos? ¿En qué se están enfocando? De nuevo, él se está enfocando en la reja y este se está enfocando en lo que hay más allá de la reja. Mejor, peor, no lo sé, es diferente, ¿ok? Entonces, eso es súper importante. El mapa no es el territorio, tiene que ver con los filtros. Además, es bellísimo. Si tú vas para museos donde hay mapas de los países a través de la historia, te das cuenta de cómo, bueno, se trazaban los mapas según los instrumentos y la información que se tenían para el momento, porque era lo que había. Entonces el mapa se trazaba con eso, ¿no? Y ahorita, porque tenemos fotos que vienen del espacio, pues son fotos más, mapas más parecidas a la realidad. Pero una foto también, una foto es solo un mapa, porque está tomada desde un ángulo, porque está tomada con cierta luz, por una persona, es un mapa. Entonces, esos filtros, porque los mapas son como cuando nos ponemos filtros en las gafas, en los lentes. Imagínate que estás, ¿verdad? Te pones un filtro azul, un filtro verde, un filtro rosado o en las cámaras. Ahorita porque la tecnología, ¿verdad? Todos los filtros ya vienen incorporados, pero si tú en tus fotos le pones un filtro rosado, le pones un filtro amarillo, vas a verlo completamente diferente. Eso es lo mismo. Y todos tenemos filtros, todos tenemos filtros. Y esos filtros delimitan nuestra realidad. Van a mostrarnos la vida de una forma y determinan además cómo yo percibo el mundo donde yo vivo. Es decir, si yo soy una persona que tengo el filtro de estar viendo lo malo en las personas, por supuesto siempre voy a ver lo malo en las personas, porque ese es mi filtro. No porque yo sea mala, sino porque voy a decir, este mundo es malo, este mundo es cruel, no se puede confiar en nadie, ¿cómo lo describo? Lo voy a describir así, porque es mi filtro. En cambio, si yo confío en la gente y yo sé que hay gente maravillosa y yo sé que todo se puede resolver, yo voy a describirlo de esa forma y voy a decir, este mundo es increíble, mira cuánta gente buena hay en este mundo, ¿ok? Y lo voy a ver así. Y eso es importantísimo saberlo, porque cuando alguien viene a ti, alguien te está hablando desde sus filtros, pero lo increíble es que yo los estoy escuchando desde los míos. No es solamente que el otro me está hablando desde sus filtros, sino que encima yo lo estoy escuchando desde mis filtros. Entonces yo tengo que estar como muy atenta, a decir, ya va, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que me está diciendo el otro? Y por eso es tan importante preguntar. Y en nuestra cultura,
donde nos han dicho que es de mala educación preguntar. Entonces, estamos fregados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que aprender? A preguntar. Preguntar. Estás en la fila en el supermercado, preguntar. Yo me acuerdo estando allá en Qatar que justamente vi una cosa rarísima, un vegetal, y como había una señora al lado mío que estaba viendo el mismo vegetal, le pregunté, ¿usted alguna vez ha cocinado esto? Me dice, sí, se cocina así, así, esa. O sea, si yo no pregunto, no me entero. Me puedo ir con la cuestión de, oye, en Qatar sí venden vegetales raros. Y para esa señora, ella dirá, qué rico los vegetales que yo siempre he comido. Para mí son raros, para ella son como el plátano para nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es importante, reconocer y saber. Y por supuesto, aquello en lo que yo me enfoco es aquello que yo percibo. Si yo no me enfoco en las cosas buenas, pues no las voy a ver. Si yo me enfoco en todo lo que está mal, eso es tal cual, eso es lo que voy a ver. Entonces hay que tener cuidado, ¿ah? Y también entender cuando viene nuestro cliente que esto es así, que esto es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué filtros conoces tú? ¿Qué filtros conoces tú? Exactamente. ¿Qué me dirías? No, vamos a seguir. Fíjate, hay filtros neurológicos, ¿sí? Que son los cinco sentidos. Es decir, una persona que no ve percibe el mundo diferente de una persona que ve. Una persona que no escucha ve la vida diferente. O que no tiene gusto, que no tiene olfato, ¿no? Bueno, aunque esas son más peligrosas porque puedes hasta fallecer, ¿no? Si no tienes olfato, no comes. Entonces es importante eso. Pero la vida la ves diferente según tus filtros neurológicos, ¿ok? Los filtros sociales. Todos tenemos filtros comunes, es decir, el semáforo hay que respetarlo en casi todos los países, ¿no? Yo siempre recuerdo un taller de PNL en ventas allá en Venezuela para una compañía que yo le decía, bueno, a ver, vamos, filtros comunes son la luz del semáforo, todos sabemos lo que significa y sale un maracucho. Y yo le digo, ajá, ¿qué quiere decir la luz roja? Y él dice, anda con precaución. Y yo te pasaste. Pero me dice, pero es verdad, o sea, en Maracaibo es andar con precaución, o sea, y en Caracas también, en Venezuela. O sea, nadie se va a detener en una luz roja. Ah, cómete la luz allá o cómete la luz acá. Y la Y a amarilla es ver. la chola para nosotros. Aquí Y, no, pero ajá, no. ajá, andate, él me decía, andate rápido antes de que cambie la luz, exacto. No, no es vete deteniendo porque ya se va a poner roja. No, 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 nada que ver. De verdad, Y no. si estás en verde, aquí, por ejemplo, si estás en verde y se pone en amarilla, eso sí, tienes que andar. No te puedes quedar. O sea, no te puedes frenar porque puedes tener un accidente con el de atrás. Entonces, todos esos son filtros. Esos son comunes, que son comunes los filtros, por ejemplo, el idioma que hablamos, el idioma, el lenguaje, ¿sí? El idioma. La educación, todos los que vamos a primaria, los que vamos a secundaria, el que no va a la universidad, el que sí va a la universidad, todos esos son filtros. El que aprende un idioma en el colegio o el que no lo aprende. El que estudia matemáticas con un profesor que es maravilloso y el que no. Todos esos son filtros. Sí, El mismo lenguaje, ¿no? Aunque hablamos español, si estamos en España y estamos en Venezuela y estamos en diferentes zonas, decimos, madre, ¿qué fue lo que me dijeron, no? Yo me acuerdo de estar en Chile, justo cuando estaba haciendo mi formación de practitioner y yo decía, no entiendo nada. sí.
Es que No no. entiendo nada al chileno, o sea, no les entiendo nada. Hasta ya, cuando ya vas la Te tercera vez, acostumbraste. pues ya vas entendiendo un poquito más. Pero tenemos esos filtros individuales, ¿no? Que tienen que ver con mi nacimiento, mi familia, mi crianza, mi mamá, mi papá, mis abuelos, el país de donde vienen ellos, el país donde yo nazco, el país donde yo me crío, el país, todo eso es completamente individual. Y mi experiencia, como la tuya con la cirugía, por ejemplo, el que no ha tenido esa cirugía, pues no sabe lo que estás, se puede imaginar lo que tú estás diciendo, pero no tiene la vivencia, no tiene la vivencia de eso, ¿no? Entonces, la experiencia personal es un filtro. Entonces, y además es un filtro muy subjetivo, porque como digo yo, aunque venga alguien con una situación difícil y a lo mejor tú has pasado por algo similar o peor, lo que está viviendo la persona es completamente personal, completamente personal. Entonces, de nuevo, filtros, ¿ok? Por eso preguntamos, preguntamos, ¿ok? Entonces, vamos a ver los, perdón, ay, se me fue, los marcos conductuales que no son otra cosa que la forma en que nosotros respondemos ante ciertas cosas. Cuando veíamos eso, cuando hablábamos de los filtros, decíamos, no, si tú ves un paisaje, por ejemplo, si tú le pones un filtro azul, vas a ver el cielo más azul, un filtro amarillo, perdón. Tú pones en la cámara un filtro amarillo y vas a ver el cielo explotado de azul, por ejemplo. O si pones un filtro azul, vas a ver el explotado del blanco. Entonces es como esos filtros que hacen que yo perciba la realidad de una forma diferente. Las metas, los marcos conductuales o los metaprogramas, todo esto que yo te estoy diciendo y estas palabras nuevas y conceptos nuevos, tú vas a hacer como un diccionario. Me vas a decir marcos conductuales, metaprogramas, ¿eso qué será? Los filtros, la cosa, todo eso tú vas a hacer tu propio diccionario, ¿ok? ¿De qué tiene que ver esto? Los marcos conductuales van a depender de mis convicciones, de mis creencias. Y vamos a actuar, porque yo voy a actuar y reaccionar según ese filtro. Vamos a ver los más comunes. Los más comunes son actuar o responder desde la búsqueda de resultados o la generación de culpa. Ya vamos a ver cada uno con un poquito más de detalle, ¿ok? Desde mis recursos internos o los recursos externos. Desde cómo yo puedo cambiar esto o desde el por qué a mí me pasa esto. ¿Ok? Desde el feedback o en la creencia de fracasos, de que estoy fracasando. Desde las posibilidades que tengo o desde mi necesidad. Desde la curiosidad y la fascinación o desde la suposición. ¿Ok? Entonces, vamos con esta. Y te voy a pedir que mientras lo estemos haciendo, tú misma te vayas respondiendo. ¿Desde dónde yo responderé? Cuando a mí me pasa algo, yo respondo haciendo qué tipo de preguntas, ¿ok? Porque son como las preguntas que nos hacemos ante una situación. Cuando yo respondo desde la culpa, yo me pregunto, ¿qué hay de malo? ¿A quién culpa o quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable de esto? ¿Quién lo va a arreglar? ¿Ok? ¿Lo tengo que arreglar yo? ¿Lo tengo que arreglar? ¿Quién? Esto hay que arreglarlo, ¿ok? Cuando yo respondo ante una situación pensando en los resultados, me pregunto, ¿dónde estoy ahora y hacia dónde quiero ir? Por supuesto, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero yo de esta situación? ¿Y cómo puedo ir desde donde estoy a donde quiero? Esto vamos a ver más adelante que es el fundamento de la definición de un objetivo. Es decir, ¿dónde estoy yo y a dónde quiero ir? Porque eso ocurre con todo. Es decir, si yo quiero
tomarme un vaso con agua, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo ir de aquí, que no tengo el vaso con agua, a tener el vaso con agua? Esa va a ser mi estrategia después, ¿no? Eso va a ser mi estrategia. Pero entonces esas son todo, absolutamente todo tiene una estrategia. Ok. Entonces, cuando yo reacciono ante una situación pensando en lo que está afuera, me pregunto, ¿qué piensan los demás? ¿O qué piensan de mí? Cuando son mis recursos internos, míos propios, me pregunto, ¿qué estoy sintiendo al respecto? ¿Y cuál es mi opinión al respecto? ¿Cómo pensar? ¿Qué tiene más peso, no? Porque yo a lo mejor me hago muchas preguntas ante cualquier cosa, pero aquí, ¿quién tiene más peso? ¿Cuál de los dos? ¿Ok? Y esto es completamente personal. Cuando yo me pregunto por qué, primero que una cosa importante es cuando yo pregunto por qué me sucede esto, por qué yo no lo puedo resolver, esa es la pregunta de un adolescente, ¿ok? De un muchacho, de una niña. Sin embargo, cuando yo pregunto cómo o para qué, que es otra, cómo o para qué, cómo se ha sostenido este problema y cómo puedo resolver este problema, ese es el adulto. Entonces, puedo reaccionar desde la sensación de fracaso diciendo por qué, fíjate, el por qué fallé. Ujú. ¿Y qué pasa que nunca lo logro? Otra vez, ¿no? Fíjate la sensación del muchacho que dice, es que yo nunca puedo, es que porque a mí no me sale bien, ¿qué pasa que nunca lo logro? Actitud de adolescente. Cuando yo estoy concentrado en el feedback o en la retroalimentación, me puedo preguntar, ¿cuáles son mis resultados hasta ahora? Es decir, ¿qué estoy haciendo igual? Porque si estoy obteniendo los mismos resultados, seguramente estoy haciendo algo igualito. ¿Qué he aprendido de esto? ¿Qué voy a hacer de forma diferente como resultado de esa retroalimentación o feedback? ¿Y cómo voy a saber yo, cómo sé que tengo éxito? Sobre todo si además recordamos que todos los grandes de la historia, por cada éxito han tenido 100 fracasos, ¿no? Entonces, cuando uno recuerda eso, pero ellos se fundamentaron en el feedback, en seguir, en avanzar, en seguir creciendo, ¿ok? Entonces, si yo me puedo ocupar de las necesidades. Cuando yo me preocupo de qué qué necesito, qué no puedo, qué no es posible, el poder o necesitar, ¿sí? Enfocada en una necesidad. Y cuando estoy enfocada en una necesidad, me olvido de las posibilidades. En cambio, cuando yo me enfoco en las posibilidades, yo digo, ¿qué es posible? ¿Qué otra cosa es posible? ¿Qué tendría que pasar para que esto sea posible? ¿Qué puedo hacer yo diferente? ¿Ok? ¿Cómo lo puedo hacer posible? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis opciones? Son dos formas, claro, estos son 6 metamarcos conductuales, ¿no? Entonces, son 6 formas de yo ver la vida de otra forma. Creo que son más, te puse más. Entonces, yo puedo actuar desde la suposición o desde la curiosidad. Esto
A mí esta me gusta mucho también porque cuando yo soy consciente de lo que yo estoy asumiendo de otros y del problema, hay mucho aprendizaje, ¿no? Entonces aquí también yo puedo decir, ¿qué estoy asumiendo yo de este problema? ¿Qué estoy creyendo yo? ¿Qué estoy asumiendo de la gente que está involucrada? Si yo me hago esta pregunta, ya seguro que voy a irme hacia la curiosidad, ¿no? Porque ahí digo, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Qué más puedo aprender de esto? ¿Y qué tiene que ser verdad para que esto sea un problema o para que deje de serlo? ¿Ok? Así que estos marcos conductuales que vimos ahorita son de mayor o menor intensidad. A lo mejor, como te digo, a veces los ponemos como en una balanza. Este último para mí, yo te diría que los tengo así como 50-50, ¿ok? Habrá algunos en donde, ay, uno como menos, otro más, pero este sí como que, estos los dos me gustan, ¿no? Entonces procuro aprender a usarlo. Aunque mi tendencia, por ejemplo, es más hacia la curiosidad que, por ejemplo, en este caso, yo me puedo ir más hacia la curiosidad, qué hay de bueno, qué hay de malo, qué hay de... Yo puedo hacer ese tipo de preguntas, pero este de la suposición me gusta mucho y lo he aprendido con el tiempo, ¿no? He aprendido a decir, oye, ¿qué es lo que yo estoy creyendo de los demás o de esta situación que pudiera cambiar? Utilizamos diferentes marcos conductuales en cada dominio. Dominio, otra palabrita penelera. Dominio es áreas de la vida. Es decir, yo tengo el dominio de mi familia y, por ejemplo, ¿sí? O el dominio de mi familia, y de mis hijos, ¿ok? Los que están al lado mío. O puede ser el dominio de mis estudios, o puede ser el dominio de mi trabajo, o puede ser el dominio de mi, no sé, de mi vida social, de amistades. Y es interesante porque según el dominio, y esa es una de las cosas también que nos regala estos terapeutas, ¿no? Fritz Perls y Virginia Satir y Milton Erickson, dice, todos tenemos diferentes partes. Porque tú no eres igual conmigo en clase aquí que con Jonathan y Andre en la playa o con tu marido comiendo desayuno. O sea, actuamos diferente y respondemos de forma diferente. Respondemos de forma diferente. Ahora, ¿qué es lo importante? Darme cuenta cuál es más útil y cómo puedo yo hacer para cambiar el marco conductual de mi cliente. ¿Cómo lo puedo ayudar? Eso lo vamos a seguir viendo. Ajá, déjame. eh, Cuando estamos hablando de marcos conductuales, yo creo que lo más importante es tener curiosidad sobre cuáles estoy usando, reconocerlos, hacerlos conscientes. Y de nuevo, pregunta clave de la PNL. ¿Esto es útil? Si te es útil, síguelo haciendo. Y si no, tú tomas la decisión, ¿no? De qué es lo que tú quieres hacer. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto, y voy a dejar de compartir aquí un poquito, em, y de grabar.